Solo se calla el sonido cuando ella habla por dentro. Parece dormida, se calla distraída hasta que al fin estalla un día. Esa voz habla en silencio, en un idioma que yo solo entiendo. Me grita, me marca el camino, me canta verdades, me muestra señales, me grita esa voz. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Eco de tu Voz. Y aquí estamos, compartiendo esta noche de viernes. ¿Qué te voy a decir para presentar esta nota? Que hay muchos hombres que realizan este deporte, pero solo un puñado de mujeres que son las valientes, que se animan a la velocidad y se animan a subirse a una moto. Y estamos con Delfina Antomás. Delfi, gracias por recibirnos aquí en el taller. Bueno, Pati también. Buenas noches a ustedes y gracias a ustedes por tenerme en cuenta en cada reconocimiento. La verdad muy contenta. Guille, gracias por recibirnos también. Los tengo a los dos. La piloto, ella es la famosa, si se quiere, del equipo. Bueno, pero Guille, que hace un gran trabajo, pues ya vamos a estar charlando también. Delfi, ¿a qué edad comenzaste a correr? A los 9 años. A los 9 años. ¿Y cómo fue eso? Fue una mezcla, porque yo la veía a mi hermana y bueno, viste, los celos. Y bueno, empezamos, mi papá me armó una moto, empezamos a probar, no iba ni para atrás ni para adelante. Y bueno, en el último intento, como que ahí funciona. Se ve que era el último intento y ahí dije, bueno, sí quiero. Y bueno, después fuimos y a la primera carrera en Palestina. Y bueno, me gustó y de ahí no dejé más, de ahí no me bajé más. Porque tu hermana también en ese momento ella corría en moto, por eso vos me decís, la vi a mi hermana. Claro, no, en ese momento había dejado, pero yo la había visto antes y ya desde chica quería, pero bueno, no se podía las dos y yo todavía mucho que no me decidía, pero después sí quise y me encantó, la verdad que me encantó. Además siempre tuviste contacto con las motos, con los motores y todo eso por el trabajo de tu papá. Claro, por mi abuelo, después mi papá, claro. Y vivía en el taller y estaba todo el día en el taller, en mi casa ahí. Y bueno, la verdad que sí. ¿Y qué es lo que te atrapaba eso de correr en moto? ¿Es la adrenalina esa que genera o genera una pasión especial eso? Sí, no sé, como que no se explica, yo no lo puedo explicar. Pero sí, es muy lindo, no sé, se siente, desde arriba se siente muy lindo, la verdad que es algo que, no sé, disfrutás hasta los golpes, por decirlo así, disfrutás hasta los golpes. Y viste que yo en la presentación decía que son muchos los hombres que practican este deporte, pero no son tantas las mujeres las que se animan. Yo siempre corrí con todos varones. Sí, en el CAM hubo Belén Nieto, mientras que yo corrí, ella estuvo corriendo, pero en categorías más grandes. Después, bueno, hay otras chicas, pero nunca competí yo con otra chica. ¿Y cómo es eso de competir con varones? ¿Sentiste alguna vez que ellos marcaban esa diferencia de tener el cuidado porque eras mujer o una nena en ese entonces o no? Ahí son todos iguales. No marcan la diferencia, ahí son todos iguales. Sí. Y vos tampoco, al contrario, te daba más motivación para ganar. Un hombre más, creo. ¿Y qué se siente, Delfi, cuando se supera ese puesto, cuando se le gana a ese piloto? Bueno, en este caso son todos varones, vos corrías con varones. Sí, la verdad que adentro de la pista no nos conocíamos, pero afuera éramos todos amigos. Y cuando le ganabas, viste que había algunos que se quedaban por ahí medio que no te hablaban o te agachaban la cabeza, pero no, siempre la amistad afuera, siempre presente. En ese momento, quizás terminaba la carrera y muchos no te hablaban, pero después ya pasaban 2 o 3 categorías más y ya andaban todos juntos. ¿Y cómo es esa previa antes de la carrera? Porque la moto hay que prepararla, cada carrera, bueno, termina y después, bueno, capaz que Guille me lo pueda contestar esto. Termina esa carrera, pero ya hay que empezar a preparar la moto para la próxima. Esto lleva muchas horas de taller, de acá adentro, para ir y que después no se caiga nada. Siempre en esto los detalles finitos son los que te hacen a que te arruine un gran fin de semana o no. Pero bueno, venir de la carrera y descansar 2 días
Y después, bueno, volver a revisar y seguir trabajando. Y en esto no hay un techo, no hay un límite, siempre hay desafíos y hay que seguir buscando y buscando. Y bueno, lo difícil de todo esto no es llegar, es difícil es mantenerse cuando llegás, cuando tenés un motor bueno, cuando tenés un buen piloto, que tuve la suerte de cuando comenzó Alina de tenerla, que era muy buena. Y bueno, después cuando tuve a Delfina, porque ellos fueron clientes míos, por mi pasión y por lo que yo sé. Entonces, armarle una moto y más a una chica, bueno, fue un gran desafío y fue bueno. Y también ir aprendiendo sobre la marcha, Guille, porque me decís, prepararle una moto al varón, por ahí era lo que estabas acostumbrado, pero en este caso además tenía un aditamento especial. Que claro, porque siempre buscas, siempre no es que se busca, siempre que hay que trabajar más finito por la fuerza, porque siempre físicamente la mujer tiene menos fuerza que el hombre, entonces buscarle que los frenos, que la suspensión, que el chasis. Con Alina por ahí no sufrimos tanto el tema del peso, porque siempre estuvimos ahí a poquitos kilos del límite del peso, pero bueno, con Delfina siempre estuvimos muy por debajo del peso que te exigen las categorías, y sobre todo cuando fuimos a correr argentino, claro. Que tuvimos que poner muchos kilos de plomo. Bueno, eso fue todo un desafío de buscarle a dónde le gustaba más el peso o no, y bueno, después todo esto se va aprendiendo a través de los años, o sea, nadie... Y ella también en ese momento, Guille, Delphi, me decías que bueno, que no llegaba con el peso porque ella es muy flaquita, muy chiquita. Siempre... Y al colocarle el peso a la moto, vos también es como que tenés que manejarla de otra manera, no sé si se dice así, yo... Sí, se siente. Claro, siente el peso, tenés que aprender a usar ese peso dentro de la moto al cual no estabas acostumbrado. Sí, se siente mucho y el equilibrio es muy distinto a cuando no tenés peso, claro. O tenés muy poquitito. Delphi, el hecho de que tu papá sea o haya sido quien preparara tu moto, ¿a vos te daba una seguridad especial? Sí. ¿Sí? Siempre, sí. No es lo mismo que te la arme otro a que te la arme que vos veas cuando te la arme. Y Guille, vos como papá, ¿sentías una responsabilidad extra también de que sea tu hija? Claro, porque primero que yo, a lo que me gusta a mí, después estar trabajando con alguien que quería correr y que le gustaba, y decir, tengo la materia prima y bueno, hay que acomodarla, hay que pulirla, hay que trabajarla, y bueno, no es que si fuera para otro hubiera sido distinto, pero cuando vos ves que hace arrancar la moto y es tu sangre la que está ahí arriba, viste, siempre es especial. Claro, es especial, es el sentimiento, es el corazón, es los latidos del corazón, es el que no vaya a pasar nada y bueno, y por ahí exigirle, no sé si exigirle, pero bueno, de alguna manera querés que vaya para adelante. Entonces, ser papá, ser hincha y después, bueno, ser el armador de todo esto y el instructor y bueno, si le decís algo y te sale bien, bueno, y si le decís algo y te sale mal, esas son las cosas que por ahí son las que nos hacían volver de una carrera triste o contento. Por suerte hicimos casi una década, casi 10 años de zonales y argentinos y te puedo decir que muy pocas veces me vine de una carrera triste, al contrario, me vine siempre contento y bueno, y saber que hemos hecho todo lo que, por lo menos de mi parte, hice todo lo que estaba a mi alcance para que eso pase. Delphi, tu papá me decía 10 años haciendo zonales y argentinos, y bueno, el zonal que te sirvió también como experiencia para llegar a una Argentina. Claro, porque o sea, yo empecé en los zonales y luego fui al camp y sí, te ayudó un montón. ¿Y qué se siente estar ahí en Argentina? Y es distinta la adrenalina o lo que se siente y los niveles de los pilotos, pero nunca hay que olvidarse de donde uno salió, que son los zonales. Uh-huh. ¿Y cómo se llega al argentino, Guille? ¿Cómo se llega a correr ahí? Principalmente con un piloto. Tener un piloto que tenga las condiciones de poder correr una categoría de... O sea, no una categoría, sino tener un piloto que tenga las condiciones que tiene un argentino, ¿no es cierto? Después, bueno, porque el rango no es del 1 al 10,
escalados, son 8 o 10, o sea, no es que hay pilotos menos. Entonces, eso me animó. Yo cuando fuimos con Delfina por primera vez, después que habíamos hecho muy pocos zonales, porque corrimos muchos años en el campo, fuimos a Galvez, que fue en el año 2009. Bueno, fuimos y nos tocó, bueno, andar atrás, perdió la vuelta, pero bueno, yo vi que las condiciones de ella eran para no estar ahí. Y bueno, trabajamos para la próxima carrera, y a la próxima carrera fuimos a Villa Trinidad ese mismo año 2009 y terminó quinta. Y ahí arrancó una escala donde nunca tuvo un techo No, nunca tuvo un techo, siempre fue para arriba y bueno, y lograr cosas que muy pocos pilotos han llegado a lograr, y más en un argentino. Así que bueno, es la satisfacción de haberle ido a correr a los grandes equipos, haciendo todo artesanal y muchas cosas de taller. Y bueno, me siento orgulloso porque, Claro que porque le pudimos competir. Vos me decís, de hecho, competimos con grandes equipos que por ahí tienen un montón de tecnología y un montón de cosas para aplicar en las motos, y ustedes venían haciendo lo que se podía, porque también es costoso. nosotros corríamos con equipos y con preparadores. Claro. Equipos hablando de pilotos y de motos, y también con preparadores que viven de esto. Y bueno, lo hicimos acá, tuvimos la suerte de hacerlo acá con todas estas herramientas, con lo que hay. Y bueno, y logró muchas cosas importantes. Así que, bueno, yo creo que ha tenido una trayectoria hermosa, intachable y muy memorable, y bueno, va a quedar en la historia del motociclismo argentino lo que esta criatura hizo. Sí, Delphi, ¿cuál fue esa carrera que festejaste por algo especial, ese triunfo que por ahí se esperaba? En Centeno del 2014. ¿Y por qué fue? Porque fue la primera carrera que gané y fue la primera mujer que ganó una final. En el campo. Claro, a nivel Nosotros argentino. ya habíamos venido desde lo que pasa es que a los 9 años ya empezás a saltar a las categorías más grandes. Claro. Entonces en el zonal hicimos un año de la categoría estándar, y al otro año nos pasaron a minimoto, y bueno, eso fue en el año 2010. En el año 2011 corrimos 3 campeonatos. Hicimos el zonal de la Palestina, el provincial cordobés y el campeonato zona sur que se corrió en la Bulaye, que de 25 fechas ganó 23. Claro. Y a la primera no habíamos ido al provincial y perdimos una fecha en Ballestero por un problema mecánico. Perdón, en Ballestero no, en la Palestina, que fue por un problema mecánico. Y bueno, lo ganó 3 campeonatos en un año, cosa que muy pocas veces se da. Pero bueno, también fue mucho de ella. Por eso voy a recalcar siempre, cuando el piloto te lleva lo que vos haces, aparecen los resultados. Bueno, hicieron un buen equipo también, ¿no? Porque bueno, La verdad que sí. Tener un buen mecánico, un buen piloto, Ayuda ayuda a que ayuda. todo. Delphi, ¿y el que vos seas tan flaquita, tan chiquita, ayuda o no? Y depende. ¿Depende? Depende. Cuando yo corría en las categorías chicas, sí, ayudaba un montón. Después cuando me fui pasando de categoría, que por ejemplo el 110 no me ayudaba en nada. Claro. Porque era mucho peso y a mí me costaba manejarla. O cuando te caías, por ejemplo, cuando yo me caía, me costaba un montón. Delphi, me decías cuando me caía, ¿tuviste algún golpe así importante que te asustaras? Sí, tuve varios. Pero en el que más nos asustamos fue uno en Villa Trinidad, y cuando corrí en el 50, y bueno, después en Centeno también con el 110. Pero no pasó nada, nunca me quebré, nunca terminé internada, nada. El de 50 cometimos un error de cambiar el chasis de una fecha a otra fecha e ir a correr sin probar. Y bueno, renegamos hasta que lo pudimos acomodar para que ella pudiera entrar a la final. Y en la final, bueno, el amortiguador estaba mal, la suspensión trasera estaba mal, y le pegó un golpe que, bueno, realmente ¿Te asustaste? me paralizó. Quebré un casco. Rompimos un casco, se rompió un casco AGB, bueno, que por suerte siempre tuvimos la posibilidad de tener los elementos buenos para que ella pudiera correr y tuviera la seguridad, Claro. que es lo que exige. Y bueno, pasó, esa carrera te dan ganas de
de venir y decir, bueno, hasta acá llegamos, porque los golpes Sí. por ahí traen consecuencias feas. Pero bueno, Parala no quiso. Pero era más fuerte las Eh, ganas de seguir. Y bueno, después del golpe con el 110 en Centeno, ahí sí que digo, Delphi, tenemos que parar. Estábamos en una transición en esta categoría, donde no había resultado, donde no podíamos entrar a una final, donde estábamos lejos, y ella tenía todas las condiciones. Pero bueno, faltaba eso de que dónde está, bueno. Después encontramos que 25 kilos de plomo en la moto era imposible manejarla, hasta que bueno, cuando encontramos un poco el camino, ella tomó la decisión de bajarse, y bueno, quedaron los recuerdos. ¿Por qué esa decisión de bajarse, Delphi? Primero porque, no sé, sentía que era tiempo de un descanso. Después me quería ir a estudiar, pero bueno, no se me dio la posibilidad de irme. Y bueno, la verdad que por ahí me dan ganas de subirme. De hecho, voy a volver. Pero bueno, esos fueron los motivos por los cuales me bajé. Y porque, no sé, el 110 como que nunca me terminó de gustar, digamos. Entonces, digo, paro un año y después me subo, pero a otra categoría. A otra categoría. Sí. ¿Y a qué categoría subís, Delphi? Mira, me gustaría, a mí siempre me gustó el graduado, el 125 graduado, pero es mucho más peso y es re peligroso también. Y así que no sé, seguramente me gustaría subir a un 125 si pudiera conseguir, o bueno, o seguir en el 50 en el zonal.